Buenas tardes, mi nombre es Axel Cortés y en esta presentación vamos a abordar el tema de la celda unitaria cúbica con el tipo de empaquetamiento centrada en las caras. Para abordar este tema se realizó una maqueta o bueno, un modelo a gran escala de este tipo de celda unitaria con este tipo de empaquetamiento que es el centrado en las caras. Hay que mencionar que este tipo de celda unitaria cúbica no solamente va a tener este tipo de empaquetamiento, sino que también puede presentar el empaquetamiento primitivo y el empaquetamiento centrado en el cuerpo. Nosotros únicamente nos vamos a enfocar en esta presentación en el centrado en las caras. Ahora, lo que hace que una celda unitaria sea cúbica es sus parámetros reticulares, es decir, este vértice, vamos a llamarlo A, este vértice es B y este vértice es C. Entonces, lo que caracteriza a esta celda unitaria cúbica es que A, B y C van a tener el mismo valor y el ángulo que se encuentre entre estos vértices va a ser de 90 grados en todos los vértices. Entonces, estos parámetros reticulares van a ser constantes, es decir, no van a cambiar. Y hay que recordar que esto únicamente es una unidad de toda una red cristalina de un material. Entonces, ahora en las imágenes se puede observar, o bueno, se puede apreciar como en cada vértice tenemos una fracción de átomo. Eh, Esta fracción de átomo equivale a un octavo de átomo. Y si nosotros queremos calcular el número total de átomos presentes en esta celda, en esta celda unitaria cúbica centrada en las caras, es fácil porque por cada vértice tenemos un octavo, entonces si tenemos 8 vértices, eso nos va a decir que por todos los vértices vamos a tener un átomo, y considerando que por cada cara vamos a tener medio átomo, eso nos da un total de 4 átomos presentes en toda esta celda unitaria. Y en las imágenes de abajo y la de la derecha se puede apreciar eh, el mismo tipo de celda, pero únicamente visto desde diferente ángulo. Lo siguiente que se hizo dentro de la práctica fue encontrar estos tres planos en la celda cúbica unitaria. En la primera imagen, pues se encontró el plano 1, 1, 1. Para esto, pues únicamente se recordó que pues los ejes coordenados ahora fueron cambiados por A, B y C. Entonces este vértice es A, este vértice es B y este vértice es C. Y pues al ser una celda unitaria, el punto 1 en el vértice A o en el eje A va a ser este de aquí, el punto 1 en el vértice B va a ser este de aquí y el punto 1 en el vértice C va a ser este de aquí. Y el plano que va a unir o a intersectar estos tres puntos va a ser este plano triangular con, bueno, de color azul. En la imagen del medio se localizó el plano 0, 2, 0. Para encontrar este plano se hizo uso de los índices de Miller, recordando que los índices de Miller son los que nos permiten adecuar la ubicación de los planos en una celda normalizada. Entonces, para encontrar estos índices únicamente se sacó el recíproco de este plano. El recíproco es 0 menos un medio, 0, un medio y 0, perdón. Entonces ese plano va a ser este morado de aquí, que como sus coordenadas lo indican, únicamente va a cortar por la mitad al eje B, que es este de aquí. Y por último, bueno, aquí hay otra imagen, es una imagen superior de la celda unitaria, únicamente nada más representativa de este plano, para que se comprenda un poco mejor. Entonces, en la última imagen se puede apreciar cómo el plano -1, 0, 1 va a ser este plano verde de aquí, que va a cortar o va a intersectar el punto -1 en el eje A y el punto 1 en el eje C. Buenas tardes, mi nombre es Vladimir y les voy a exponer acerca de la celda ortorrómbica. Esta celda ortorrómbica puede ser caracterizada de cuatro formas. Tenemos la celda ortorrómbica primitiva, la cerca ortorrómbica centrada en el cuerpo, la cerca ortorrómbica con bases centradas y la celda ortorrómbica con caras centradas.
En este caso yo les estoy presentando únicamente la celda ortorrómbica primitiva. La celda ortorrómbica se caracteriza por tener los tres ángulos alfa, beta y gamma de 90 grados cada uno, o sea que los tres son iguales. Pero para el caso de las aristas, las tres son de diferente tamaño, de tal forma que en ninguno de sus lados o de sus aristas va a tener la misma medida que en otro. En este caso, como podemos ver en el eje A, tiene una medida distinta a la del eje B, y pues ambas muy distintas al eje C. Entonces, el encapsulado de esta celda ortorrómbica pues consta de un solo átomo. Esto debido a que en cada vértice está constituido por un átomo que aporta una octava parte de sí mismos. Por lo tanto, si tenemos 8 átomos y cada uno aporta una octava parte, pues terminamos teniendo encapsulado solamente un átomo dentro de la celda. Para el segundo plano, donde nos indica que se mueve 0 unidades sobre A, 2 unidades sobre B y 0 unidades sobre C. En este caso, nuestro plano quedaría solamente perpendicular al eje B y paralelo al eje A y C, por lo que si contamos a una unidad aquí, tendríamos 2 unidades más o menos a esta altura. Y nuestro plano quedaría así, de tal forma que quedaría siempre paralelo al eje C, al eje A y siempre perpendicular al eje B. Para el segundo plano, donde nos indica que se mueve 0 unidades sobre A, 2 unidades sobre B y 0 unidades sobre C. En este caso, nuestro plano quedaría solamente perpendicular al eje B y paralelo al eje A y C, por lo que si contamos a una unidad aquí, tendríamos 2 unidades más o menos a esta altura. Y nuestro plano quedaría así, de tal forma que quedaría siempre paralelo al eje C, al eje A y siempre perpendicular al eje B. Para el caso del plano número 3, tenemos que desplazar nuestra celda unitaria un poco para enfrente, de tal forma que nos permita considerar esta parte del eje A como las unidades negativas, de tal forma que nuestra molécula de aquí atrás se sigue manteniendo como nuestro origen. Entonces, como nos indica el plano, tenemos que movernos una unidad sobre el eje A en sentido negativo, lo que implica movernos una unidad para acá. Para el eje B no nos movemos nada, pues el plano nos indica que se mantiene en cero. Pero para el eje C nos indica que se mueve una unidad para arriba, o sea, por aquí más o menos. Entonces, nuestro plano tiene que intersectarse en esos dos puntos y aparte tiene que ser siempre paralelo al eje B, por lo que tendríamos un plano inclinado que va desde la unidad 1 negativa de A a la unidad 1 positiva de C, de tal forma que quedaría diagonal el plano, pero siempre paralelo al eje B. Como se puede ver en esta indicación, pues entonces se extiende paralelamente al eje B hasta el infinito positivo o hasta el infinito negativo. Buenas tardes, mi nombre es Brenda y voy a hablar de la celda hexagonal. En la celda hexagonal compacta nosotros tenemos un tipo de empaquetamiento de tipo primitivo y parámetros de red específicos que van a diferir de las otras redes de Bravais. En este caso, para la celda hexagonal, tenemos parámetros reticulares en los que A y B para nuestra maqueta valen 8.5 centímetros, van a ser iguales, mientras que nuestro parámetro C, que mide 14.5 centímetros, va a ser diferente de A y B. Para el caso de nuestro ángulo alfa, este de aquí, tenemos que mide 90 grados, mientras que nuestro ángulo beta igual mide 90 grados. El único que va a diferir es nuestro ángulo gamma, en el cual se tiene que mide 120 grados. La celda hexagonal generalmente se representa como la unión de tres celdas. Aquí podemos ver la unión de esas tres celdas. Esta, la que está aquí, es nuestra celda 1, en donde podemos observar los mismos parámetros reticulares A, B y C, nuestros ángulos alfa, beta y gamma, y esta sería nuestra celda 1.
La celda 2, que está aquí, tiene los mismos parámetros que la celda 1 y nuestra celda 3 aquí tiene los mismos parámetros que las otras dos celdas. La celda hexagonal generalmente se representa de esta manera, pero nosotros para poder explicar los parámetros reticulares se usó esta forma. Sin embargo, son exactamente iguales, nada más que esta es una celda y esta es la unión de tres celdas. Ahora hablaremos acerca de los espacios intersticiales tetragonal y hexagonal. Los espacios no agrupados de una estructura reciben el nombre de intersticios. En el caso de que cuatro átomos iguales se coloquen en contacto, como se puede observar aquí en las esferitas azules, el espacio vacío que dejan los átomos en el centro se conoce con el nombre de intersticio tetaédrico, es este de aquí, y este espacio también puede ser ocupado por un átomo de diferente radio mientras no afecte la interacción de los cuatro átomos presentes en los vértices. Cuando 6 átomos iguales se sitúan en los vértices de un octaedro, el espacio vacío que dejan en el centro se denomina intersticio octaédrico, y este de igual manera puede ser ocupado por un átomo de diferente radio que no afecte la interacción de los otros 6 átomos presentes en los vértices. El número de huecos octaédricos es el mismo que el de esferas empaquetadas y el número de huecos tetaédricos es el doble que el número de esferas empaquetadas. Bueno, ahora veremos la dislocación de borde, en este caso representada en un elote. Ahora, recordando que la dislocación de borde indica una imperfección o indica un desplazamiento de las aristas existentes, ya sea por la existencia de un plano extra o la ausencia de uno o la ausencia de alguno. En este caso, podemos ver que tenemos estas dos líneas rectas yendo paralelas hasta que aquí, justo aquí, aparece un plano extra representado por este grano. Ahora bien, los ejes de dislocación representados por esta T inversa apuntarían hacia donde se encuentra este plano. Por otro lado, el vector de Burgers es perpendicular a la línea a la que apunta los ejes de dislocación, de manera que así es como quedarían representados nuestros ejes de dislocación y nuestro vector de Burgers en esta mazorca que podemos observar aquí.